Hoy analizaremos el árbol en la historia. En particular, nos preguntaremos ¿qué tiene el ombú que lo hace tan especial para la Argentina? Es una figura imponente, única en el horizonte de la pampa y la llanura. Desde tiempos coloniales, este árbol ha sido protagonista en la literatura, la pintura, la fotografía y el folclore argentinos. Su sombra ha inspirado a poetas, pintores y viajeros de distinta procedencia. La majestuosidad de su figura nos impone una pregunta intrigante. ¿Qué implicancias ha tenido su estampa a lo largo del tiempo? Esta pregunta nos abrirá un interrogante más inquietante aún. ¿Es el ombú realmente nativo de Argentina o fue traído de otro lugar? ¿Cómo fue su recorrido histórico y qué disputa de sentidos albergó su magnánima figura? En definitiva, ¿cómo se construyó la estampa del ombú que se proyecta hasta nuestros días? ¿Y de qué manera su sombra impactó en las sensibilidades de la época? ¿Es posible hacer una historia con plantas? Podríamos decir, una historia vegetal o una historia cultural de la vegetación. De eso nos encargaremos en este video, empleando el ombú como un mágico hilo de Ariadna que nos llevará al pasado de nuestra patria. Considero que esta clase de preguntas no son inocentes, pues pueden revelar un costado mucho más profundo en las operaciones simbólicas con las que se realizan algunas producciones artísticas. Debe recordarse que la vegetación en general y el árbol en particular han sido temáticas sumamente extendidas en la historia del arte, debido, entre otras razones, a que es considerado una expresión viva que sintetiza distintos niveles de la existencia. Estoy pensando en la referencia que hace Cirlot sobre el árbol al hablar de la persistencia de este ejemplar en los imaginarios, señalando que esto obedece a su conexión con los tres niveles del cosmos. En este sentido, las raíces de un árbol remiten a lo subterráneo, a lo inconsciente. Su tronco se conecta con la superficie de la Tierra, por tanto, con la tercera dimensión y con aquello que experimentamos como realidad, mientras que las ramas se elevan al cielo y nos conectan con la divinidad. Desde esta perspectiva, el árbol como arquetipo representa, en última instancia, un concepto profundamente arraigado, no solo en el ámbito artístico, sino en la especie humana. No por nada existe la idea del árbol de la vida, ¿no? Un concepto con múltiples interpretaciones que aparece en diversas culturas, religiones y disciplinas, simbolizando en todas ellas conexiones fundamentales entre la vida, el cosmos y la espiritualidad. Por tanto, estudiar las representaciones visuales del árbol a través del tiempo implica no solo conocer el desarrollo de una cultura en el tiempo, sino también conocernos a nosotros mismos como especie. Así tenemos imaginarios, arquetipos, figuras mentales
dimensiones espirituales de las representaciones simbólicas, podemos decir, son todas estas temáticas realmente apasionantes y de un espesor inimaginable. Pero como nuestro tiempo aquí es finito y la ciencia se construye recortando objetos de estudio plausibles de ser analizados con mayor profundidad, solo me ceñiré aquí a nuestro querido y tantas veces referenciado ombú. Dentro de lo que es la tradición cultural argentina, sabemos que existe un modelo paradigmático dentro de la vegetación local, como es el ombú. Comúnmente se lo identifica como uno de los ejemplares más representativos de la flora local, si no el más. Y es en virtud de esta importancia que elegí colocar el lente sobre su figura en un artículo que acaba de salir publicado y que me gustaría sintetizar para compartir contigo. Se trata del majestuoso faro de las Pampas, en donde analizo las imágenes del ombú y sus ramificaciones como metáfora social durante la segunda mitad del siglo XIX en Argentina. De aquí van a surgir algunas conclusiones y, sobre todo, lo más importante para las ciencias sociales, poder abrir nuevos interrogantes que nos permitan seguir pensando, explorando, profundizando y conociendo el pasado. En septiembre de 1864, la gente de Buenos Aires pudo asistir, como ya era habitual, al lanzamiento de un grupo de láminas coleccionables que conformarían a la postre el célebre álbum Escenas Americanas de Jean-Léon Pallier. Aquel convite, que para nosotros es tan especial, se realizó en el almacén naval de Fusoni Hermanos, un sitio que ya hemos mencionado en otros videos del canal y que, si no has visto, te invito a visitar. Entre las 4 láminas que por entonces se pusieron a la venta, destacó una de ellas del resto, por tener un aspecto diferente, lo cual la convierte en un acto icónico muy relevante para nuestros fines, ya que Pallier colocó al árbol en el centro de la escena. De hecho, en sus litografías, el ombú aparece como un elemento central que rompe con la horizontalidad del paisaje, siendo así el centro de reunión, la sombra protectora en un ambiente sin límites. Esto encuentra sentido si comparamos con la apreciación de aquellos que presenciaron su obra, como los hermanos Mulhaupt, quienes desde el periódico Standard de Buenos Aires describieron al ombú representado por Pallier y tantos otros como el faro de las Pampas. Según referían los hermanos irlandeses, para los viajeros sobre todo, el árbol era un punto de referencia crucial en un horizonte aparentemente infinito. El ombú solitario se destaca a intervalos con marcado relieve en el horizonte. Este árbol es inútil incluso para leña. La madera es exactamente como un tallo de repollo podrido, pero es más valioso como un hito en las pampas, y la frescura de su sombra es sumamente agradecida al viajero cansado. Esta idea del ombú como una guía visual también aparece como un síntoma en la representación de otros artistas de la época, entre pintores y fotógrafos. Por cuestiones de tiempo, mencionaremos solo algunos ejemplos para poder avanzar con nuestros razonamientos. Desde el siglo XIX, el ombú ha sido un ícono en la representación visual de la Argentina. Grandes artistas como Carlos Morel, Jean-Léon Pallier o Prilidiano Pueyrredón encontraron en el ombú una imagen poderosa. La usaron para simbolizar el paisaje y la esencia misma de la llanura pampeana.
Un caso es el de Prilidiano Pueyrredón, uno de los pintores más destacados del siglo XIX, que también, por supuesto, incorporó al ombú en sus paisajes rurales. Lo más llamativo del caso de Pueyrredón es no solo que incorpore al elemento vegetal, al componente vegetal, dentro de sus composiciones, sino que en algunos casos representa a niños jugando en las raíces del ombú, reflejando una sensibilidad moderna que empieza a tomar otro sentido respecto de la infancia, entendida como una etapa importante del desarrollo del ser humano. El ombú, en el caso de Prilidiano Pueyrredón, puede ser entendido como símbolo del arraigo y la conexión humana con la naturaleza. Otro ejemplo que parece abrevar también en la misma sensibilidad es el caso de la fotografía de Esteban Gonet sobre el ombú, en una de cuyas versiones aparecen también los niños colocados en las raíces del exponente vegetal. Diferente es el caso de Benito Panunzi en su fotografía Rancho y Ombú, donde el ombú parece representar nuevamente esa figura y esa función más decorativa dentro del paisaje general. Todo esto para explicar que esencialmente no existe una única forma de concebir un objeto simbólico, sino que hay distintas manifestaciones, distintas expresiones, distintos caracteres que están atravesados, por supuesto, por diversas sensibilidades. De esta manera podemos ver en estos breves ejemplos que el árbol puede representar un sitio del cual puede proveer energía, un sitio de reposo, un sitio de guarecimiento o también un sitio para la actividad lúdica de los niños. Es decir, en cada una de estas manifestaciones artísticas o estéticas va a estar encarnada también un tipo diferente de perspectiva sobre la vida en sociedad, sobre la vida en comunidad, sobre el medio ambiente, sobre el entorno, incluso sobre el ser humano per se. En síntesis, cada expresión encarna diversas sensibilidades. Estas imágenes evocan y encarnan no solo al árbol, sino también una idea de libertad y vastedad de la Argentina profunda. Veamos, pues, qué sustento histórico y qué basamento ideológico se esconde detrás de estas representaciones, así como también otras formas de concebir a este vegetal exponente. Si efectuamos una mirada más amplia y en perspectiva histórica, cabe decir que la literatura en el siglo XIX también le dio al ombú un lugar privilegiado. Escritores como Esteban Echeverría, Miguel Cané y Domingo Faustino Sarmiento, entre otros, lo describieron con profunda admiración. La pampa tiene el ombú, decía Esteban Echeverría, refiriéndose al árbol como un emblema fundamental del territorio. Para algunos, el ombú era el refugio privilegiado del gaucho. Para otros, una representación de la barbarie, del peligro de lo desconocido y de la lucha entre el hombre y la naturaleza en estas tierras. El ombú se convirtió así en un símbolo contradictorio, que representaba tanto refugio y protección como soledad en la vasta llanura. Si indagamos acerca de las controversias sobre el origen del ombú, surge una pregunta fascinante. ¿Es el ombú originario de América o llegó desde otros continentes? Esta duda ha generado debates intensos entre botánicos, exploradores y científicos durante la segunda mitad del siglo XIX. Mientras muchos en Argentina, en aquel entonces, consideraban al ombú parte esencial de la pampa, algunos investigadores europeos, como Paolo Mentegazza, argumentaban que en realidad podría tener origen en otras tierras, concretamente en España.
Científicos como Félix de Azara o Pedro Huer documentaron al ombú en sus exploraciones, pero sus escritos generaron más preguntas que respuestas. Paolo Mantegazza, por ejemplo, afirmaba que este árbol se parecía mucho a especies que habían visto en Europa, desatando una polémica sobre su origen. Décadas más tarde, la ciencia moderna finalmente intervino. Investigadores como Arturo Ragonese y Lorenzo Parodi determinaron que, efectivamente, el ombú era nativo de la región mesopotámica de América del Sur, incluyendo la Argentina, y que había desarrollado su singular forma y adaptación en esta zona y no en la Pampa, como comúnmente se cree. Independientemente de su origen, el ombú ha sido adoptado como símbolo argentino y más específicamente pampeano. En la actualidad es parte fundamental de la identidad nacional, siendo apreciado no solo por su belleza, sino también por sus propiedades y su rol ecológico. Sus hojas y corteza han sido utilizadas en la medicina popular y en la fabricación de jabón, por ejemplo. Además, su gran tamaño y sus características únicas lo hacen ideal para dar sombra en la llanura, protegiendo a los animales y a las personas de las inclemencias y los caprichos atmosféricos. Con el tiempo, el ombú ha pasado de ser un árbol despreciado por considerarse inútil a ser valorado como parte de la cultura y del paisaje de todos los argentinos y argentinas. Es un emblema de perseverancia y resistencia, podemos decir. Al igual que el país mismo, quizás, el ombú simboliza la capacidad de arraigarse en un entorno vasto y desafiante. Hoy en día podemos encontrar ombúes en plazas y parques de todo el país, y su presencia se ha vuelto un recordatorio visual de la historia y la identidad argentina. Desde las soledades de la Pampa hasta los centros urbanos más poblados, el ombú sigue siendo un símbolo de refugio y de identidad. Todo este recorrido efectuado entonces nos muestra que el ombú puede ser pensado como una metáfora, en este caso una metáfora civilizatoria, que permite comprender, a través de sus ramificaciones semánticas, las transformaciones de una nueva concepción social que transmutó los sentidos de soledad e inutilidad del ejemplar, reformulando con ello la relación del ser humano con su entorno. Todo esto a partir del análisis de sus representaciones de mediados del siglo XIX en Argentina. Además, hemos podido vislumbrar que el exponente no es oriundo de la zona pampeana, sino mesopotámica, dando cuenta de un conjunto de disputas en torno a su origen que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX e incluso antes. Finalmente, y no por ello menos importante, hemos podido pensar en clave histórica un exponente vegetal, siendo conscientes de que es posible emprender una historia cultural que vaya un poco más allá del antropocentrismo habitual, incluyendo en su análisis otras formas de existencia, como, en este caso, el árbol, entendido como figura y como símbolo. Cuando el ser humano construye paisaje, no está simplemente ordenando la naturaleza, está depositando en ella una cuota de fantasía, de mito, de espiritualidad. Desde la Arcadia grecolatina hasta el Jardín de las Delicias, pasando por el Edén bíblico o los jardines celestiales del Corán, cada cultura ha soñado su paisaje ideal. Una suerte de refugio simbólico que le devuelva algo que consideraban perdido, sea armonía, sentido, belleza, etc. En el Río de la Plata, ese anhelo se condensó en figuras como la del ombú, un árbol inmenso, solitario, ambiguo, que no da sombra únicamente en el sentido físico, sino también en el espiritual.
una suerte de tótem vegetal, un centinela del horizonte, un símbolo de permanencia en una tierra de vaivenes. Bajo su copa se han refugiado, como vimos, viajeros, gauchos, poetas y, por qué no, patriarcas también del siglo XIX que lo convirtieron en parte fundante del imaginario nacional. En ese gesto de imaginar y modelar el entorno, el paisaje se convierte en una suerte de reflejo del alma colectiva. En tiempos como los nuestros, en los que la vida cotidiana se ha vuelto hipermediada, saturada de pantallas, de algoritmos y de virtualidades, la necesidad de reencontrarnos con lo natural parece ser no solo estética o ecológica, es profundamente existencial y también, ¿por qué no?, ideológica. El ombú en este caso, pero los árboles en general, representan ese eslabón esencial con la naturaleza. Y bueno, si este viaje por paisajes, raíces y mitos te gustó, no te vayas sin dejar tu valiosa huella. Dale like, compartí el video y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal para poder seguir transitando juntos este sendero entre la historia, la imaginación y las manifestaciones simbólicas. No olvides dejarme en comentarios si tenés alguna historia o alguna anécdota con el ombú. Los leo gustosamente a todos y a todas. Te dejo un gran abrazo y larga vida al ombú. Nos vemos en el próximo.